El odio, el odio que por diferentes razones nace en nuestro corazón. Uno puede odiar a aquella persona que la violó, sea su familiar, parientes, primos, etcétera. Gente que nos ha robado, nos ha quitado la herencia, nos ha hecho daño, nos ha robado la fama, se robó a nuestra madre, se rompió el matrimonio de nuestros padres o el divorcio del padre, etcétera. Odiamos, tenemos un odio guardado y este odio es lo que hace que uno sufra. Incluso vienen muchas enfermedades de los nervios, la parte más frágil del organismo empieza a sufrir más, el corazón, etcétera, y Dios quiere que ayudarnos. Siempre la solución está en Dios, en el Espíritu Santo, en la ayuda de Jesucristo, la Virgen María, gente que rece por ti, pedir a los demás, reza por mí, por favor, que estoy en una necesidad, la necesidad de no tener rencor, de perdonar. Perdonar es muy difícil o es imposible si no está la ayuda de Dios. Rezar igual es imposible si no se le pide al Señor que nos ayude. Como dice San Agustín, pídeme lo que quieras, Señor, pero antes dame todo lo que me pides, o sea, dame lo que me pides y después pídeme lo que quieras. San Pedro dirá, ¿dónde voy a ir? ¿Dónde iremos? ¿Dónde iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, cuando está caminando sobre las aguas Jesucristo, dame la mano, Señor, para que yo pueda caminar. Igual pidámosle, Señor Jesucristo, dame la mano, Dios mío, para poder perdonar, porque vivimos años tras años. A mí me llama la atención en el Evangelio, había un hombre que estaba 38 años sufriendo, etcétera. Uno sufre año tras año, o sea, por estos espíritus malignos que quieren que no seamos felices, quieren que vivamos en tristeza, en rencores. Y así pasan los años, ya pasan de 20 en 20 los años, nos morimos sin perdonar y sin haber vivido bien. Por eso pidámosle al Señor, Señor, ayúdame a perdonar. Y Jesús nos ha enseñado en la cruz, cuando Él dice, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Aquella persona que nos ha robado no sabía lo que hacía porque de repente no ha sabido esa persona que nos ha hecho daño, nos ha violado, nos ha destrozado la vida, si hubiera sabido lo terrorífica que es la vida de una persona cuando es abusada y a lo que le conlleva. Muchos se van a las drogas o a la sexualidad desordenada para vengarse, se prostituye para vengarse de ese rencor, etcétera. Entonces se vuelven alcohólicos o de todos esos sufrimientos que ocasiona el haber sido dañado, sea psicológicamente, también físicamente. Y esto quiere el Señor que seamos limpios de esto, para vivir en paz, para tener esa gracia, esa alegría interior, esa tranquilidad que no la tenemos, que obviamente nunca la va a dar los bienes materiales, nunca la va a dar el fumar bastante o comer mucho, tomar o viajar por todo lado o estar fuera de casa, etcétera. No lo va a dar. Lo que va a dar la paz es tener esto, pedirle al Señor, Señor, perdono, Señor, perdono, ayúdame a perdonar esas personas que me han hecho daño, o ese padre que me violó, o esa madre que permitió que abusaran de mí, que me dañaran, que me trataran mal, que viva sin familia, tantas cosas, tantas historias de sufrimiento, de dolor, de injusticias, aquella persona que me botó del trabajo, aquella persona me traicionaron, que a mis espaldas me quitaron mi pareja, abusaban de mi confianza y me robaban, me chocaron el carro, me rompieron tal cosa, o sea, rencores que uno guarda, odios.
y palabras que me dijeron en las peleas. Nunca me voy a olvidar cuando me insultaron, cuando me dijeron esas cosas horribles, ¿no? Imperdonables. Entonces, eso ocasiona en nosotros, el mal es para nosotros que guardamos ese rencor, ese odio. Por eso pidámosle al Señor, Señor Jesucristo, por favor, ayúdame a perdonar. Perdono a todos los que me han hecho daño. No tengo enemigos. Perdono, Señor. Ten misericordia de ellos. Y cuando tienes ese odio y tú dirás, a muchos les choca esto que estoy hablando, dirá, perdona tú, pero yo no, que perdone su abuela, yo no perdono. Pero que ocasiona en nosotros un sufrimiento, un dolor, una insatisfacción. Por eso digámosle al Señor, Señor, ayúdame a perdonar. El Señor dice en la Biblia, dice, rezad por vuestros enemigos, amad, amad, dice, a vuestros enemigos. ¿Cómo me amo yo? Pidiéndole al Señor, ¿no? Señor, ayúdame, sí, ayúdame, me amo, por eso te pido que me ayudes. Ten piedad de mí, mis hijos, mis parientes, mi amiga, mis amigos, mis cosas, el mí, porque te amas, ¿no? Yo me amo a mí, porque eso pido. Entonces, igual pide por ese enemigo. Te pido por estas personas que son mis enemigos, para que los santifiques, les ayudes en su vida, a que se encuentren contigo, qué alegría, que sean santos, porque nuestra vocación, todo ser humano nace para ser santo, ¿no? Porque santo es Dios el que nos ha creado, y Jesucristo dice, yo soy la cabeza, ustedes son mi cuerpo. Entonces soy como la vid, el que no permanece en mí, en la planta, y ustedes son mis miembros unidos, porque el mandamiento, la ley, la justicia que trae Dios es el amor. Dios ha muerto. ¿Cómo nos juzga Jesucristo? Matándolo nosotros. Y Él carga todo en su carne que la han descarnado, se veían sus huesos, no tenía ya saliva, ya todo hinchado, todo. Así nos ama. Entonces, Él nos comprende cómo se siente uno cuando le hacen injusticia y siendo inocente es maltratado. Entonces pidámosle a Él, Señor Jesucristo, yo soy también pecador, soy un pecador, ten compasión de mí, ayúdame a perdonar y te pido por mis enemigos, aquella persona que me hizo daño, etcétera, perdónale, ayúdale en su santificación, que se pueda encontrar contigo, que tenga paz, que tenga sentido su vida. Como hay que rezarlo y tú vas a experimentar esto, vas a experimentar realmente una paz. Vas a experimentar que la palabra de Dios se cumple. Si Jesucristo dice, orad por vuestros enemigos, los que les persiguen. Dice, amad a vuestros enemigos, rezad por los que os persiguen. ¿Cuántos nos persiguen? ¿Cuántos pensamientos de rencores nos persiguen? Por X persona, orad por ellos. Pedid. El Señor nos está dando el remedio para amarnos, porque el mandamiento que Dios ha traído al mundo es simple, no nos podemos inventar otra cosa. Dice, cree en mí, ama a Dios y a los demás, como a ti mismo. Lo demás es mentira, o sea, no existe otra forma para vivir. Pero Señor, yo no puedo amar, yo no puedo perdonar, ayúdame tú para que pueda vivir según lo que tú quieres, que ame a los demás. Pues una forma para empezar a amar a los demás es rezar. Te pido por esa persona, rezas una oración, una Ave María, un Padre Nuestro, una oración que te nace, según el credo de cada quien también, y salimos de esto, salimos de estos engaños de Satanás, y sale exorcizado ese demonio que nos tiene muchos años en la enfermedad, en el sinsentido a la vida, en vivir sin paz. Y Dios no quiere eso, quiere que seamos felices y libres, y vas a experimentar. Estaremos unidos en oración para que esto el Señor lo haga en ti, lo haga en mí. Jesucristo te ama, te ama. ¿Quién te ha dicho que Dios no te ama, que Jesucristo no te escucha? El demonio. Pero ánimo, en el mundo tendréis tribulaciones, dice Jesucristo. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Entonces somos vencedores del mundo, de los engaños, con la ayuda de Jesucristo. Que Dios nos bendiga.